En primer lugar, agradecerles por la invitación de permitirnos estar acá con ustedes para compartir un poco esta experiencia. Y más que contarles o hacerles una ponencia o una disertación muy profunda, lo que queremos venir a contarles a ustedes es una historia que no ha terminado, que no ha pasado, sino que está en proceso y estamos caminando. Y eso es lo que queremos compartirles a ustedes, porque principalmente la memoria y las historias no son cosas que se acaban o son cosas que se quedan ahí cosificadas o cosas que se quedan congeladas, sino que son procesos que siguen caminando. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Por eso comenzamos con una historia viva y la imagen de don Isidro y doña Matilde, de un taller que en algún momento hicimos con víctimas de crímenes de Estado en el municipio de Pitalito, Huila. Y ya me voy a ir acercando para decirles desde dónde voy a hablar y desde dónde viene esta historia. Este proyecto que hemos denominado Tejidos de Vida es un proyecto que hemos caminado y hemos construido del contacto directo con muchas comunidades y con muchas poblaciones, de escucharnos, de sentirnos, de olernos, de saborearnos, de pensarnos, de inquietarnos, de soñarnos. Y ha sido la articulación de diferentes experiencias que dijimos, hey, ¿por qué no nos articulamos y trabajamos juntos y empezamos a pensarnos de otra manera el proceso que estamos desarrollando y las formas y las ausencias que la institucionalidad en la región está desarrollando? Entonces nos decidimos unir en ese momento la Universidad Cooperativa de Colombia a través del programa de psicología, la Personería de Neiva y la Fundación Mundos Posibles. Estas tres instituciones, organizaciones, decidimos encontrarnos para empezar a caminar y empezar a pensarnos este proceso. Sí, por favor. Este proceso lo hemos organizado un equipo de personas, ¿no? Docentes del programa de psicología, e integrantes de la Fundación Mundos Posibles e integrantes también de la Personería de Neiva, desde diferentes experiencias, de diferentes contactos y diferentes participaciones. Sigamos, por favor. Y la presentación, la experiencia, la historia que les voy a contar, se la voy a contar en tres momentos: la realidad, la metáfora y la praxis. Y lo planteamos de esa manera porque consideramos que debemos hablar desde nuestras realidades y desde el conocimiento profundo de las realidades. Si nosotros no conocemos profundamente nuestra realidad, va a ser muy difícil poder entendernos, plantearnos o inventarnos otras formas de estar. Y estas realidades que comenzamos a contarles a ustedes, vamos a contarles las realidades del sur de Colombia y particularmente del municipio de Neiva. Sigamos, por favor. Nosotros nos encontramos principalmente en esta zona, departamento del Huila, Neiva, un municipio y un departamento que históricamente ha sido atravesado por la guerra, e históricamente estoy hablando desde épocas coloniales hasta nuestros días, porque ha sido el tránsito preferido y específico para el control territorial, para el control económico, para el control político y el control social. Quien controla este corredor geopolíticamente estratégico controla parte de la zona del sur, porque controla la entrada al Amazonas, controla la entrada al occidente y controla la entrada hacia el centro. Y eso ha sido histórico. La guerra galaquina, la violencia, los 70, los 80, los 90, hasta hoy, sigue siendo un escenario geopolíticamente estratégico, pero que siempre ha estado justificado o impuesto a través del silencio, que es una práctica común dentro de esta comunidad. Siguiente, por favor. En Neiva, la última cifra que nos arrojan, llegaron aproximadamente 40.000 víctimas o 40.000 personas desplazadas por múltiples factores. Y estamos hablando solamente del año pasado. Anualmente, mensualmente, diariamente e históricamente, Neiva ha sido una ciudad de tránsito, una ciudad que se ha construido a partir de personas que llegan, personas que se van, familias que llegan, familias que se van, o familias que se quedan y que se imponen el silencio para poder sobrevivir en esta experiencia. Y esa ha sido una de las características particulares. Siguiente, por favor. Y esas características y este elemento histórico y este contexto que les hemos planteado nos ha generado una realidad caracterizada por varios aspectos particulares, desde los cuales empezamos nosotros a trabajar. El primero, una fragmentación de las memorias colectivas y de los procesos organizativos y comunitarios de Neiva. Cómo llegan, cómo se van, es muy difícil arraigar y construir memoria y compartir memoria. Y más cuando la memoria viene siendo una memoria prohibida, viene siendo una memoria que no es acorde con el contexto, es una memoria que genera inquietud, una memoria que genera miedo. Entonces se conserva, se justifica lo no dicho y se sigue caminando,
pero no se construyen elementos para compartir. Y uno de los elementos que hemos hablado hasta ahora es de que la memoria es una acción social, y la memoria es inevitablemente social, la memoria es lo que compartimos diariamente. Para construir memoria necesitamos a otros y a otras para poder hacerla. Y eso ha sido un elemento que se ha fragmentado en la ciudad de Neiva y en el departamento del Huila, porque se fragmentan las formas de cohesión, de encontrarnos, de identificarnos. A partir de las memorias es que nosotros podemos encontrar y saber en qué grupo pertenecemos, saber en qué estamos, por qué somos de tal manera y hacia dónde queremos ir. Y eso es una particularidad. Sumado a eso, una violencia estructural y unos efectos psicosociales en las comunidades, porque es una violencia estructural, porque hay unas características que no solamente se dan a partir de la guerra, sino también de otras variables. Esta mañana Wilson López hablaba de algunas condiciones estructurales que plantea el mismo Galton, como la pobreza, la inequidad, que son productos y son características no solamente del departamento del Huila, sino de la mayoría de las zonas del país, y más si son zonas periféricas, porque recordemos que Colombia ha sido siempre un país pensado desde el centro y no desde la periferia, y eso es un punto también importante a tener en cuenta. Al mismo tiempo, una región impactada por la transnacionalización del mercado y su expresión psicosocial en la estructuración de la pobreza. Ese es un punto muy clave. Los procesos de transnacionalización que ha vivido Colombia y que ha vivido estas regiones, particularmente desde hace algunas décadas, donde la política se ha dado directamente al proceso extractivista, y entonces las comunidades han quedado en la mitad de este proceso, y donde el Estado ha preferido proteger a las transnacionales que proteger a las comunidades, y en eso podemos quedarnos discutiendo y alargando muchísimos ejemplos frente a este proceso. Siguiente, por favor. Al mismo tiempo, los impactos de la guerra en la construcción de la identidad colectiva e individual de cada uno de ellos, la participación comunitaria y la construcción y ejecución de políticas públicas acordes a estas realidades, y la construcción de paz y las políticas de convivencia en las comunidades rurales y urbanas. Sumado a esto, un proceso de invisibilización de las formas de resistencia que también han construido las comunidades. Porque si ha habido un elemento constante en lo que hemos hablado ayer y hoy, es que no solamente las memorias se construyen desde el dolor, sino también desde la vida. Y uno de los puntos principales son las formas de resistir. Y utilizo esa palabra porque fue una experiencia o un aprendizaje que tuve con algunas comunidades negras del Pacífico que me enseñaron o que nos enseñaron esa palabra de resistir. Porque discutíamos en ese momento si la palabra acorde era resistencia, y decíamos no, o simplemente sobrevivencia, decían no, porque más allá de resistir y aguantar, o más allá de simplemente existir, lo que hacemos nosotros es resistir, porque pese al dolor y pese a todas las imposiciones, nos inventamos nuevas formas de estar, vivir y narrar el mundo. Y ese tipo de experiencias son invisibilizadas, ese tipo de experiencias no son contadas. Las cantidades de comunidades que se reinventan constantemente y que se hacen de otras formas y que nos enseñan cantidades de cosas, las invisibilizamos y no las escuchamos. Frente a esa realidad, frente a esa invisibilización, frente a esa estructura, frente a ese punto, decidimos empezar a contar y a trabajar y a hablar sobre una metáfora que nos permitiera a nosotros entender y llevar y pasar de esa realidad a la transformación de esa realidad de una práctica ético-política. Pero eso implicaba tener una metáfora que nos encontrara. La metáfora que hasta ahora nos estaba planteando y que se nos había impuesto en ese momento era que estábamos viviendo en un contexto donde se tejía la guerra, donde se tejía la muerte, donde se tejía el dolor, donde cada quien andaba por su lado, donde la fragmentación y la individualización era el elemento constante. Y entonces pensamos que una metáfora que era clave para poder estar en eso era la de tejidos de vida. ¿Y por qué de tejidos de vida? Porque la mayoría de las familias que llegaban y que se encontraban se movían en este tipo de tensiones, entre la vida y la muerte, entre lo rural y lo urbano, entre una anomia naturalizada. Entre ese proceso se quedaban nuestras familias. Y hablar de tejidos de vida, pensarnos, representarnos de otra manera, implicaba empezar a visibilizar las formas de resistencia que hemos tenido y que constantemente tenemos y que en muchas ocasiones no somos conscientes de ellas. ¿Seguimos, por favor? ¿Seguimos? Sí. Los tejidos de vida se convierten entonces en esa metáfora. ¿Y por qué hablamos de los tejidos? Porque principalmente todos y todas somos una trama. Nosotros y nosotras no estamos como hilos sueltos. Una trama, un telar, todos los hilos están completamente unidos y están completamente conectados. Y lo que nos han enseñado las comunidades de diferentes expresiones y demás es que lo que tejen no es muerte y lo que tejen no es dolor, que es lo que se ha querido tratar de imponer, que ha sido la visión desde los actores armados, de los señores de la guerra, que se ha tratado de imponer,
que es la misma gente la culpable, la que se encarga de tejer la muerte. Pero lo que nos enseñan las personas diariamente en su cotidianidad, cuando se inventan de nuevo su cotidianidad, es que lo que tejen es vida. Y ese tejido de vida es la trama en la cual nos encontramos todos y en la cual todos y todas hacemos parte. Así hayamos sido víctimas directas o indirectas de un conflicto, de una guerra, de una exclusión, de una invisibilización. Frente a ese elemento de la metáfora, seguimos por favor, ubicamos una serie de principios para empezar a trabajar y encontrarnos, porque era importante que esa metáfora tuviera un piso desde donde encontrarnos y empezar a trabajar. Lo primero, que las víctimas no las podíamos, debíamos comprender, no las podemos comprender simplemente como unos sujetos pasivos a los cuales hay que darles un proceso asistencial o encontrarlos de esa manera, sino que hay que comprender, acunar y posibilitar como sujetos de dolor y agentes de dignidad, es decir, como sujetos sociohistóricos, políticos y con capacidad de agenciamiento y construcción de ciudadanía, que es uno de los puntos principales. Porque uno de los asuntos que también se discutía en estos 2 días era que las personas, el asunto no solamente depende del Estado o de las organizaciones o de los programas, porque las personas también tienen una capacidad de agencia y una capacidad de transformación, y eso es lo que se debe posibilitar, esa capacidad de transformación, como cada comunidad también reside en sí misma un poder para poder transformar, para poder cambiar lo que está sucediendo y no dependiendo solamente de la presencia de una institucionalidad. Aunque es significativa, es importante, es su responsabilidad, también es responsabilidad nuestra reconocer el poder que tenemos y el poder que tenemos desde lo colectivo para construir vida, para inventarnos otras formas y para estar en el mundo. Entonces, en ese momento asumimos las víctimas desde ese proceso. Siguiente, por favor. Al mismo tiempo, planteamos que el modelo que nosotros estamos trabajando y que estamos caminando es un modelo de salud alejado de la enfermedad, es decir, que la persona que sufre un hecho victimizante no es una persona que está enferma o que tiene un elemento de estrés postraumático al cual hay que inocularle el estrés y trabajar procesos de adaptación, sino que la salud la entendemos nosotros centradas en el buen vivir, porque consideramos que el buen vivir, que depende de cada contexto, de cada historia, de cada comunidad, se convierte en el eje fundamental de esta propuesta. Y ese es uno de los puntos claves. Siguiente, por favor. Además, que es importante entender el tipo de conflicto en el que nosotros nos encontramos, porque en muchas ocasiones este tipo de experiencias de acompañamiento o de trabajo psicosocial se alejan de la concepción o de la relación que tenemos sobre el conflicto, porque decimos eso no nos incumbe, a nosotros nos interesan son las víctimas, pero no el marco del conflicto. Es inevitable entender la dimensión sociopolítica, histórica del conflicto. Por eso el conflicto lo entendemos como un conflicto político, social, militar, con un proceso de raíces estructurales, naturalizadas y justificadas y de naturaleza compleja, caracterizado por su prolongación, degradación y confluencia de intereses económicos y transnacionales. Eso es absolutamente importante, porque es hablar también de la transnacionalización que atraviesa el dolor y las formas en las que los habitantes en Colombia y la población colombiana está atravesada, que vincula a diferentes actores armados estatales, paraestatales e insurgentes, que consolida como fin el despojo material, simbólico y subjetivo del territorio y la imposición de un modelo de desarrollo excluyente inequitativo. Esta mañana también alguien hacía una intervención y contaba precisamente eso, que la guerra no es un asunto simplemente entre la insurgencia y el Estado, y no es un asunto de inversión de millones para poder acabar con 8.000 combatientes, es un asunto que tiene otros fines, porque la guerra tiene como fin el despojo del territorio y la imposición de un modelo de desarrollo, y eso tenemos que entenderlo para nosotros desarrollar un proyecto de acompañamiento psicosocial o un proceso psicosocial. Si nosotros no entendemos eso, lo que podemos estar haciendo tranquila e inocente o aparentemente inocentemente es reproduciendo y perpetuando un modelo de desarrollo inequitativo que en realidad lo único que va a generar es un proceso paliativo pero no transformador de la realidad. Y eso es un punto absolutamente clave, porque el asunto no es simplemente el control, ¿sí?, de una población o la disminución de un enemigo o acabar con un enemigo. El fin último es el despojo de territorios completamente ricos que son interés de otros aspectos, de intereses transnacionales que nos atraviesan y que hacen parte de la guerra en la cual nos encontramos. Y eso es un punto absolutamente importante. Asimismo, entender que la intervención como dominio de actuación no es solamente psicológico individual, y creo que en eso hemos sido reiterativos todos los que nos hemos encontrado acá, sino que es psicosocial y que ido directamente macro o microsocial, directamente comprometido con la transformación social, y ese es otro elemento que es clave, con la emancipación, déjalo ahí por favor, con la emancipación y con la búsqueda de la libertad y la dignificación, ¿sí?
Por lo tanto, es entendida como un proceso de invención psicosocial, que es otra de las cosas que nosotros planteamos. Y esta mañana también alguien lo decía, la intervención psicosocial no es un modelo, es una caja de herramientas que nosotros seguimos al pie de la letra. Muchas veces dentro de los currículos universitarios y de los procesos de formación, nos encanta que nos enseñen cajas de herramientas para aplicar a todos los casos. Si tiene un caso de guerra y de víctimas, usar A, B, C, D, E, F. Seguir los pasos y no perderse de ahí. Pero resulta que cuando nos encontramos con las realidades nos someten a nosotros a inventarnos. Por eso no hablamos de intervención psicosocial, sino que hablamos de invención psicosocial. Y ahora que compartamos la praxis y la metodología, vamos a comentar eso. Porque es la realidad la que nos somete a nosotros a inventarnos, a plantearnos otras formas de estar, donde el derecho a soñar y a construir otros mundos posibles es la esencia fundamental de ese tejido de vida. Es decir, la invención psicosocial es el proceso que con la comunidad nos inventamos nuevos sueños, nuevas esperanzas y nuevas formas de tejer vida, pero es con la comunidad. No es imponiendo, no es planteando, sino inventando con la comunidad. Por eso llamamos a ese proceso de invención psicosocial. Siguiente, por favor. Al mismo tiempo, entender el trauma, no como un elemento simplemente individual, sino que es un elemento psíquico, psicosocial, histórico, político y cultural. Esa la voy a dejar ahí porque eso también tiene mucho de dónde coger. Pero es importante entender la multidimensionalidad del trauma para poder trabajar en ese punto. Siguiente, por favor. Al mismo tiempo, pensar la paz, pensar estos procesos psicosociales desde la paz y no desde la violencia. Es decir, desmontar los aparatos de muerte y guerra que han ideologizado nuestra cotidianidad y nuestros cuerpos. Porque a nosotros nos han puesto a pensar siempre desde la guerra y desde la violencia. Nuestra clave para pensar la realidad es esa. Es el dolor, es la víctima, es la guerra. Pero no para pensarnos desde las formas como nos inventamos, de nuestra capacidad de soñar, desde nuestras esperanzas, desde esas otras formas de resistir que tenemos. Y esa es una de las metas que planteamos dentro de la propuesta de acompañamiento psicosocial. Siguiente, por favor. Y principalmente que el conocimiento profundo de las realidades es el principio epistemológico para la transformación. Si nosotros no conocemos las realidades, nosotros no vamos a poder hablar de transformación y emancipación. Creo que Viviana lo decía esta mañana, o Marta Nubia Bello lo decía esta mañana. Mínimamente, un trabajo con las comunidades, el conocimiento profundo de la realidad, no se da en 5 meses, en 3 meses o en un encuentro de diagnóstico participativo. Eso es un proceso de largo aliento y de largo proceso porque se construye confianzas con la comunidad. Con una comunidad con la que trabajamos, con un asentamiento, ¿sí? Generando procesos de vivienda digna y de derechos al territorio que estaban trabajando ellos. Demoramos 3 años y medio para construir confianza con ellos, yendo todos los días con ellos para poder ganar confianza, para que se desmontaran las formas en las que estaban. Porque es desmontar eso para construirnos, para entendernos, para reconocernos, para que no nos vean como doctores o como los intrusos del proceso. Siguiente, por favor. Y en ese elemento, lo psicosocial, entonces lo entendemos como esas dimensiones personales, familiares, social, comunitaria, político-económica, y no solamente situada en sujetos enfermos que necesitan una atención y demás. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, la praxis que nosotros generamos, teniendo en cuenta esta metáfora, estas realidades, la generamos a partir de la siguiente matriz. Por favor, siguiente. Esta es la matriz que nosotros planteamos de invención psicosocial. No estamos descubriendo el agua tibia, ni estamos diciendo aquí está la panacea, no. Estamos contándoles una experiencia que nosotros trabajamos, una experiencia que también es el encuentro con otras experiencias de otros países y de Colombia también, en la cual este elemento operativo nos permite a nosotros pensarnos las estrategias que desarrollamos. Entonces, en esta matriz de invención psicosocial, trabajamos a partir de unos principios que también se hablaban esta mañana en el foro que son claves. La visión desde abajo, y la visión desde abajo no quiere decir el desconocimiento de la institucionalidad, quiere decir el reconocimiento de voces que han sido invisibilizadas constantemente, voces que no hacen parte de la historia oficial. Trabajar desde abajo implica reconocer esas otras voces, los silencios, esos otros y esas otras que hacen parte de este proceso. Al mismo tiempo, sustentadas de los procesos de educación popular, desde la experiencia de Freire, desde la experiencia de los trabajos de educación popular latinoamericanos y la experiencia también de la investigación-acción participante. Porque como lo decía Falsborda, nosotros no podemos entender que los procesos de investigación que atraviesan los trabajos de acompañamiento psicosocial no sean procesos de investigación comprometidos ética y políticamente con la transformación de estas realidades. Y frente a esos principios planteamos 3 niveles de trabajo: epistemológico, teórico, metodológico, y 4 ámbitos: personal, familiar, comunitario, educativo. 4 ámbitos que no están cerrados, sino que se hacen y se trabajan y se interrelacionan constantemente, y un epistemológico que es la realidad
no es la teoría, es las realidades que tienen las personas. ¿Y cómo encontramos esas realidades? A partir de las representaciones sociales, de lo que piensan, sienten, simbolizan, practican las personas cotidianamente. Wilson López lo decía esta mañana, nosotros no podemos entrar a hablar o hacer un proceso de invención psicosocial con la comunidad si nosotros no sabemos qué piensa, qué siente o qué hace la comunidad. ¿Cuáles son esas representaciones sociales? Esa es la base epistemológica desde donde se trabaja el proceso de invención psicosocial, conociendo las realidades como tal de las personas con las que nosotros trabajamos. Y a partir de ahí entramos nosotros en el diálogo de saberes, que es el teórico, porque nos encontramos, porque reconocemos el saber del otro y pretendemos que también nos reconozcamos en el saber propio y hablamos dialécticamente, para plantear entonces metodologías acordes a nivel personal, familiar, comunitario, educativo, que permitan transformar esa realidad, para, como lo hace esta flecha, volver nuevamente sobre esta realidad y de una manera dialéctica estar constante en ese proceso, porque eso implica una praxis ético-política, implica un compromiso, eso no implica simplemente un proceso de ir, hacer 5 talleres, cumplir con unos indicadores, unas felicitaciones y se acabó, porque la comunidad queda ahí, las historias quedan ahí, la historia sigue, la memoria sigue y se sigue transformando. Es un compromiso ético y político de seguir trabajando con ellos y seguir construyendo con ellos. Frente a esta matriz, entonces surgieron unas estrategias, ¿sí?, que se trabajan, porque esta matriz se trabaja con la comunidad. Esta matriz se trabaja en diferentes talleres y encuentros con la comunidad para que sea la comunidad la que decida y tome participación del proceso y decida cómo trabajarlo, cómo hacerlo desde su experiencia, desde su saber y desde el diálogo con nosotros y con nosotras. Siguiente, por favor. Y entonces, la propuesta del trabajo que venimos haciendo se centra, o el modelo que nosotros venimos trabajando, se centra no en la atención, no en el acompañamiento, sino en la búsqueda del buen vivir a partir de la construcción de ciudadanía y la construcción de paz, porque consideramos que son 2 puntos claves. La ciudadanía, por un lado, porque es el elemento político, porque es que la ciudadanía no es solamente entregar una cédula, y como lo dice Camila de Gamboa, la ciudadanía se consigue o se hace en el reconocimiento de la memoria histórica de nuestros pueblos. Ser ciudadano es reconocer la memoria de nuestros muertos, la memoria de nuestras vidas. Ejercer nuestra ciudadanía es un ejercicio de memoria, de reconocer dónde estamos y cuál es el país o la nación que queremos construir. Y en ese sentido, eso nos ayuda a centrarnos en un buen vivir. A partir de ahí, trabajamos en unas estrategias de atención y acompañamiento psicojurídico y psicosocial que tienen una serie de particularidades que creo que no se las voy a alcanzar a compartir. Unas pedagogías del dolor y de la vida, porque creemos y consideramos que es importante también aprender y enseñarnos a las maneras como nos encontramos con el dolor, pero también con la vida. Un programa de voluntariado, que es el programa de tejedores y tejedoras de vida, que es un programa en el cual voluntarios acompañan a una familia durante más de un año, año y medio, en todo su proceso de llegada, encuentro, organización y construcción de proyecto histórico, vital, familiar e individual. El proceso de memorias del dolor y de la dignidad, porque así como lo han insistido durante estos 2 días, consideramos que las memorias no solamente se hacen desde el dolor, sino también desde las formas de dignidad y desde las formas de resistencia que cada una de las comunidades ha establecido. El proceso de movilización social, porque nada de esto es si no hay una movilización social y una movilización política concreta, clara frente a cada uno de estos procesos. Si tuviera más tiempo, les contaba a cada uno de los componentes en qué consiste las experiencias que estamos empezando a plantear en cada uno de ellos. Los valores que planteamos: acción sin daño, dignidad, reconocimiento, solidaridad, autonomía, libertad, sororidad, ternura y emancipación. Un enfoque de derechos transformador, diferencial, y un enfoque que para nosotros y nosotras es muy clave, que es despatriarcalizador, porque no hay que desconocer también el sustento patriarcal de la guerra y cómo la guerra también se atraviesa a partir de las formas de relación de poder, unas formas de relación de poder autoritarias que se imponen, que desconocen y que excluyen. Y nosotros no podemos hablar de un proceso de acompañamiento psicosocial si no desmontamos también las formas de patriarcado en la cual nos encontramos con otros y con otras. ¿Seguimos, porfa? Y entonces, seguimos. Y para terminar, en ese sentido, y creo que cumpliendo con el tiempo justo al límite, quiero terminar con este poema que construyeron algunas comunidades mayas en Guatemala en un proceso de acompañamiento psicosocial frente a la sanación del trauma, y que recoge mucho de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que queremos compartir y de lo que estamos trabajando, porque como lo decíamos al inicio, esta historia no es una historia con fin, sino que es una historia que seguimos tejiendo y seguimos construyendo, como la vida, porque la vida la tejemos todos los días. La vida
no se crea ni se destruye, sino que se transforma y se renace y se reinventa. Y eso es lo que nosotros queremos compartir y estamos haciendo con y con las comunidades, con y con las víctimas en cada una de las organizaciones e instituciones que hacemos parte. Y se llama la oración de la sanación y la transformación. Dice: nos juntamos con la tierra y con todos y todas nosotros y nosotras, con nuestros antepasados y con todos los seres del futuro, para traer nueva vida a la tierra, para recrear la comunidad humana, para proveer justicia y paz, para recordar a nuestros hijos y a nuestras hijas, para recordar quiénes somos. Nos juntamos con tantas y diversas expresiones de un misterio de amor para sanar la tierra y renovar la vida toda. Nos juntamos todos y todas acá para expresar el mismo misterio y la misma magia que hace parte de lo que soñamos, lo que nos esperanzamos, lo que sentimos y lo que pensamos cada uno. Nos encontramos y espero que nos sigamos encontrando muchas veces más para seguir soñando y esperanzándonos, para que renazca la vida y la vida toda en todo nuestro país, para construir nación y para construir proyecto político nacional. Muchas gracias. Julio Roberto, muchísimas gracias por tu aporte. Hiciste un gran esfuerzo por ceñirte al tiempo, en términos de que, como me tocó a mí presionar el papel maluco de presionarlo. Entonces, ya tengo 3 preguntas que vamos a entrar a trabajar. Por favor, nos pueden hacer llegar las preguntas para quienes tengan preguntas y comentarios. Entonces, hay una primera pregunta, Julio Roberto, que dice: ¿cómo hacer para que la historia y la realidad y la práctica a la hora de hacer acompañamiento psicosocial no se desvirtúen? Bueno, creo que ahí hay unos elementos que son claves, ¿no? En la práctica es donde vienen los inventos y donde vienen en realidad los principales desafíos. Y yo creo que lo primero que uno tiene que saber en ese proceso, para que no se desvirtúe, es que el proceso no debe partir desde un escritorio, y eso es clave. Es decir, que las experiencias y que los modelos que se van a trabajar no se planteen desde un escritorio, porque cuando se plantean desde un escritorio, la realidad termina superando la teoría. Y como lo decía Martín Baró en algún momento, no tiene que ser la teoría la que convoque a la realidad, sino la realidad la que convoca a la teoría. Y nosotros tenemos una realidad tan pletórica de vida que nos convoca a pensarnos y hacernos de otra manera. Eso por un lado. Lo segundo, que una vez conocemos y nos encontramos la realidad y sabemos la realidad y los procesos en los que estamos, implica que los equipos con los que vamos a trabajar sean equipos que empiecen a formarse con la gente, con las comunidades, frente a cada uno de estos elementos, para pensarse no solamente la herramienta y la técnica, porque no es solamente convertirnos en técnicos, sino aprender a situarnos en el contexto, aprender a leer nuestras realidades, aprender a encontrarnos con nuestras realidades. Y eso es un elemento que tiene que ser clave. Y lo tercero, que debe haber un proceso, porque de nada nos sirve a nosotros que hagamos esto anterior, pero que no haya un proceso y que se continúe a largo plazo. Que, como lo decían esta mañana, logremos romper el síntoma del marco lógico y logramos romper esa estructura para encontrarnos con los otros y con las otras. Porque creo que este proceso, o los procesos psicosociales, son o van más allá de un problema de presupuesto, son y van más allá de un problema de una matriz, son y van más allá porque son un proceso humano y son un proceso de humanización. Y lo que ha pasado con esto es que, como lo plantea Doncelot, ha habido una transición de la economía de lo político a la economía de lo social. Y la economía de lo social lo que hace es que todo lo que antes era humano, ahora se mide por indicadores económicos, y nuestros tiempos y nuestros encuentros valen. Esto vale, esto que tenemos acá es vale, y qué rico sería que no nos valiera, sino que simplemente nos encontráramos desde la ternura, desde la solidaridad, para pensarnos otro país y otras formas de estar en el mundo. Y creo que ese es el elemento principal para no desvirtuar el proceso. Cuando no nos encontramos en alguno de estos puntos y dejamos que modelos impuestos o formas económicas transiten dentro de este elemento, va a ser inevitable. Algunos dirán: eso es muy romántico, eso es alejado de la realidad, eso es imposible de tener. Pero yo les diría, la propuesta que nosotros tenemos acá es una propuesta que, en términos económicos de inversión, simplemente se ha invertido las voluntades de cada una de las instituciones y las comunidades que están ahí. La universidad colocó docentes, los docentes nos comprometimos y trabajamos en ese proceso, ¿sí? La personería colocó su gente y su proceso también. No les están pagando de más, no les están dando de más, ¿no? La Fundación Mundos Posibles también colocó su proceso, a ellos no les están pagando, no son operadores de nada.
¿sí? Simplemente están ahí porque quieren sumarse al proceso. Y está en la parte del voluntariado, donde personas que tampoco se les va a pagar y tampoco se les va a hacer nada, ¿sí? Simplemente encontrarse y pensarse que pueden hacerse un país diferente, se suman y se encuentran donde este proceso. Y cuando uno encuentra o se hace o se inventa experiencias de estas, porque es que el problema es inventarnos nuevas experiencias, nos damos cuenta de que otro mundo es posible y otras formas son posibles de estar en el mundo.